Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Coincidentemente, en el mundo, el día de hoy se celebra una fiesta pagana, una fiesta demoníaca, conocida como Halloween. Y todo el mundo sabe de esa fiesta y la celebran. Pero hay algo más importante que eso. Bueno, algo que verdaderamente es importante, porque esa fiesta pagana no tiene ninguna importancia. Pero para nosotros los creyentes, hoy es una fecha muy especial. Hoy, hace 504 años, algunos hombres de Dios muy consagrados al Señor y que amaban la palabra de Dios, se reunieron para llevar a cabo lo que conocemos como el protestantismo, o sea, la reforma protestante. Esa reforma protestante fue liderada por Martín Lutero, y juntamente con él hubieron otros personajes como Zwinglio, como Calvino, como Erasmo, y muchos hombres que se dieron cuenta de que lo que se les estaba enseñando la Iglesia Católica estaban totalmente equivocados, y ellos expusieron sus vidas, y algunos de ellos la ofrendaron en aras de trasladar a las siguientes generaciones la verdad. De ahí surge el hecho de que Martín Lutero clava las 95 tesis de la Reforma Protestante en la Catedral de Wittenberg, y surgen también las 5 solas famosas que hemos hablado de ellas: solo la fe, solo la gracia, solo la palabra de Dios, solo Cristo y solo la gloria a Dios. Y esto ha venido revolucionando el mundo, y surge de nuevo el cristianismo como cuando la iglesia primitiva, y entonces empiezan a combatirse esas falsas doctrinas. Y nosotros el día de hoy, pues, como decía, estamos celebrando 504 años de la Reforma Protestante. Y aquí tenemos una de las verdades que se proclamaron en ese tiempo por Martín Lutero, que el justo por la fe vivirá. Es 31 de octubre, y hoy es 31 de octubre, es el día de la Reforma Protestante. Les decía yo a los hermanos que yo descuidadamente había pasado por alto esta fecha, y en otros años no se los había mencionado, porque creo que es muy bueno que sepamos de estos datos históricos y que son trascendentales en la vida del creyente y del cristianismo. Así es que, si Dios lo permite, de aquí en adelante estaremos celebrando el 31 de octubre como el día de la Reforma Protestante. Y de ahí surgió también una teología totalmente distinta, una teología protestante, en relación a los temas importantes de la Biblia, que básicamente giran alrededor de la salvación del ser humano, y que sabemos que la salvación no se obtiene por obras, no se obtiene por la ley, sino que la salvación nos es dada como un regalo de Dios a través de Jesucristo, al haber ido él a la cruz del Calvario. O sea, por la fe en Jesucristo y en su gracia, nosotros el día de hoy podemos disfrutar
de esta salvación. Así es que, habiendo dicho esto, vamos a continuar con nuestro estudio de el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo número 2 y habíamos terminado el domingo pasado con el versículo 14, el cual nos decía que el Señor, al presentarse al templo, halló en el templo a grupos de personas, gentes que vendían bueyes, que vendían ovejas y que vendían palomas, y también encontró ahí a los cambistas que estaban sentados en sus mesas. Realmente haber sido una escena muy importante y bastante preocupante para el Señor, al darse cuenta cómo los líderes religiosos de ese tiempo habían convertido la casa del Señor en un mercado. Y él mismo les dice, ahí vamos a ver el versículo, que ellos han convertido la casa del Dios viviente de su padre, la han convertido en cueva de ladrones. Así es que, retomando entonces el versículo que nos correspondía, es el 15, dice que luego que él entra al patio de los gentiles y se da cuenta de lo que está ocurriendo, porque hasta este momento él no había entrado al templo directamente, porque incluso no lo iban a dejar entrar al templo, porque solamente entraban al templo los sacerdotes y el sumo sacerdote. Pero él pudo haber llegado hasta el patio de los hombres y de los sacerdotes. Sin embargo, en la entradita del templo, al ver aquella escena, él lo que hace es un azote. Lo hace de cuerdas. Notemos que el escritor del Evangelio no nos dice que compró un azote, sino que él hizo el azote y lo hizo con cuerdas. Quiere decir que en algún momento en su entrada, él se haber dirigido a algún lugar donde habían lazos y haber comprado ahí e hizo un azote más o menos como la figura que estamos viendo, porque dice que era de cuerdas, ¿verdad? Entonces, él hizo este azote y echó fuera del templo a los que estaban ahí. Y dice el evangelista que echó fuera a todos. Quiere decir que ahí en el templo, en el patio de los gentiles, además de los gentiles que estaban ahí, habían judíos que estaban encargados de vender los animales. Y habían judíos que estaban ahí teniendo sus mesas de cambio para atender a los judíos que llegaban y que querían entrar al templo para presentar su ofrenda en el día de la Pascua, porque aquí se está celebrando la Pascua. Pero él viene y echó a todos, o sea, no dejó a nadie, los echó a todos. También dice que echó las ovejas, las sacó del templo, sacó los bueyes, y también esparció las monedas de los cambistas. O sea, el enojo del Señor era tan fuerte que él actuó de una manera que a la gente le sorprendió. Volcó las mesas totalmente, dice. O sea, sería una escena más o menos parecida a esta. Ahí están los cambistas con sus mesas de cambio, ahí están las ovejas, tienen bueyes, ahí está la gente como un mercado en pleno patio del templo. Entonces él volcó las mesas porque le desagradó tanto que no pudo contener su ira en contra de ellos, por lo que habían convertido la casa del Señor. Entonces dice que el Señor sabía que el lugar en donde había de comenzar su manifestación pública era el templo. Y es que la profecía sí decía que cuando el Señor iniciara su ministerio, lo tenía que iniciar en el templo. Recordemos que él venía del río Jordán, de haber sido bautizado, luego había sido invitado a unas bodas en Caná, y ahora el día de la Pascua, el día de esta fiesta, él se presenta al templo y se da cuenta de esto. Entonces, él hace su manifestación pública ahí en el templo, y por estas razones él va a actuar de la forma que lo estamos mencionando. Dice, porque esto era lo que había anunciado el profeta. Y estamos hablando del profeta Malaquías. En su capítulo 3, versículo 1,
el profeta había dicho lo siguiente: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, refiriéndose a Juan el Bautista y al Señor. Dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor. Fue lo que pasó ese día. Él llegó súbitamente al templo y se da cuenta del escenario que ahí se tiene por parte de muchos de estos judíos. En segundo lugar, dice que por otro lado, el mismo profeta Malaquías había anunciado cuál sería la labor que realizaría el Mesías cuando llegara a su templo. Eso está en Malaquías 3, versículos 2 y 3. Y dice así la escritura: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Quiero decirles que esta profecía se cumplió en parte en ese tiempo cuando el Señor se presentó por primera vez al templo. Pero de acuerdo con la profecía, va a haber un segundo cumplimiento del Señor que será en el día cuando Él venga en su segunda venida al final de la gran tribulación. Pero desde ese momento, de su primer venida, cuando Él se presenta por primera vez al templo, Él dice que iba a venir al templo porque se iba a sentar para afinar y limpiar la plata. Y agrega, dice, porque limpiará a los hijos de Leví. Todos sabemos que los hijos de Leví son la clase sacerdotal. Y entonces él iba a actuar para purificar a los sacerdotes y los iba a afinar como a oro y como a plata. ¿Para qué? Para que ellos pudieran traer a Jehová ofrenda en justicia. O sea, el profeta había anunciado que cuando el Mesías viniera, iba a limpiar a los hijos de Leví, es decir, a los sacerdotes, y que además iba a purificar las ofrendas en justicia. O sea, lo que el Señor se da cuenta es también mucho más allá de la escena que está viendo de los animales y de los cambistas en el patio. Se estaba dando cuenta que las ofrendas que se estaban ofreciendo a Dios no se hacían en justicia, sino que se estaba violando la ley de Dios, la palabra de Dios. Y sin duda, este era el propósito que el Señor tenía cuando entró aquel día en el templo. En realidad, ahí se encontraba el verdadero problema por el que los líderes judíos terminaron rechazando violentamente a Jesús. Obviamente a ellos no les pareció, no les agradó cuando estos cambistas y los que vendían animales han debido a quejarse con los sacerdotes para decirles que ahí había un hombre que estaba con un azote y los había sacado del templo y que les había volcado las mesas y les había sacado los animales. Indudablemente que estos sacerdotes han de haber corrido inmediatamente y los miembros del Sanedrín para ir a verificar quién era el que estaba ocasionando ese escándalo. Y al llegar se encuentran con que era Jesús. Y entonces eso les provocó a ellos tal desagrado que ellos terminaron rechazando a Jesús. Nunca lo aceptaron como el Mesías, lo que demuestra que desconocían totalmente la profecía de Malaquías. Y si desconocían la profecía de Malaquías, es probable que desconocieran muchas de las profecías, por lo cual la actitud de ellos se iba a empezar a manifestar con la llegada de Jesucristo. Y porque el pueblo estaba como ovejas sin pastor. Los ladrones habían ocupado el mismo templo de Dios, como quedaba en evidencia, viendo la comercialización descarada que los sacerdotes hacían de todos los servicios del templo. Aquellos sacerdotes que debían ser mediadores para ayudar a los hombres a encontrar a Dios y así ser bendecidos por él, se habían corrompido, se habían vuelto intermediarios y habían convertido su sacerdocio en un monopolio comercial a fin de hacer beneficios o de obtener beneficios económicos de la búsqueda de Dios por parte de los hombres.
un tremendo pecado horripilante que estaban cometiendo, porque en el nombre de Dios estaban manipulando a todos los judíos para hacer un gran negocio y para ellos beneficiarse, impidiendo que muchos de ellos trajeran ofrendas en justicia a Dios y que vinieran a adorar como estaba establecido. Y entonces arremetieron también contra el Señor luego de esto. ¿Cómo podrían aquellos hombres experimentar la gracia de Dios y el don gratuito de la salvación a través de los servicios de hombres empeñados en sacar dinero de la necesidad espiritual de otros? Realmente es una pregunta muy importante, muy interesante, y que hoy en día valdría la pena que todas las iglesias en todo el mundo se hicieran esta pregunta. ¿Cómo pueden aquellos hombres que necesitan de la gracia de Dios, de ese don gratuito de la salvación, a través de los pastores que están en las diversas iglesias y que están muchos de ellos empeñados en sacar dinero de la necesidad espiritual de otros? ¿Cómo es posible? Eso no se debiera permitir. Sin embargo, el pueblo de Dios se ha vuelto un pueblo ignorante también cuando se le permite a sus líderes actuar de esa manera. El mismo pueblo debiera de levantarse en contra de sus líderes y sacarlos de los templos, porque no están conduciendo a las personas a los pies de Cristo. No están siendo enseñados en la palabra de Dios, sino que se están haciendo muchos negocios en el nombre de Dios. El pecado de aquellos sacerdotes era muy grave, porque robaban a Dios, tratando su palabra y ordenanzas como si fueran artículos para su negocio, y trataban a las personas no como propiedad de Dios, sino como usuarios de un mercado cuyos derechos creían tener ellos exclusividad. Era un grupo pequeño, o tal vez no tan pequeño, pero era la tribu de Leví, los sacerdotes, aquella tribu que el Señor había escogido para que ministraran en el templo, para que adoraran su nombre, para que ofrecieran los sacrificios, para que intercedieran a través de la expiación en favor de aquellos que necesitaban salvación y perdón de pecados. Pero eso no lo estaban haciendo ellos, por lo cual el Señor, enojado, hizo el azote y los sacó a esta gente y les volcó sus mesas. Por lo tanto, Jesús no estaba solo presentando sus credenciales como el auténtico Mesías al cumplir las profecías que varios siglos atrás se habían hecho en cuanto a él, sino que también estaba atacando el problema de la religión judía de su tiempo en su misma raíz. Esa religión que debió haber sido ejemplo para todo el mundo, había caído en lo más profundo de la degradación, de hacer cosas que eran contrarias a lo que el Señor esperaba y les había ordenado. Era una religión que se había corrompido por los intereses mezquinos de sus líderes, y la gente no caía en el error que se estaba cometiendo al presentarse en el templo. No obstante, hemos de decir que la historia de las religiones, no solo la del judaísmo, no ha cambiado mucho desde que Jesús hiciera esta denuncia. Y de hecho, en varias iglesias han seguido funcionando, mayormente como una fuente de beneficio económico, político y de prestigio para los que las dirigen. Y es conveniente recordar que el cumplimiento de la profecía de Malaquías no se agotó en esta primera intervención de Cristo, y que este mundo todavía está a la espera de su segunda venida, en donde se terminará de cumplir la profecía de Malaquías. Lamentablemente, la segunda venida del Señor va a encontrar un escenario similar o peor al que encontró en su primera venida. Qué triste, porque el Señor dice en una parte de la Biblia: y habrá fe, cuando el Señor venga a la tierra, encontrará fe en sus seguidores. ¿Quién sabe cómo va a ser la iglesia o los miembros de la iglesia en el tiempo de la segunda venida del Señor? Lo que sí es cierto, y la Biblia afirma categóricamente, y siempre ha habido, es un remanente de Dios, un remanente de personas verdaderamente cristianas que han nacido verdaderamente a la nueva vida y que han sido regenerados y que han sido transformados por el poder de Dios, que siempre habrán en todos los tiempos. Son los que va a encontrar el Señor cuando Él venga en su segunda venida, y que el día de hoy también habemos un remanente que no nos plegamos a estas prácticas de estas gentes en diversas iglesias que han crecido en número y han crecido en propiedades y han crecido en recursos económicos, pero no han crecido absolutamente nada
en las profecías, en el conocimiento de la palabra de Dios, porque si conocieran la palabra de Dios, no harían semejantes cosas, orientarían al pueblo para hacer lo que la Biblia manda que se haga. En esa segunda venida en la que sí terminará por limpiar todo comercio llevado a cabo en su nombre. Versículo 16, te dice Juan, y dijo a los que vendían palomas, refiriéndose al Señor, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Qué terrible convertir la casa de Dios en casa de mercado. Y el Señor lo dijo claramente. Sin embargo, estos versículos se leen en muchas de nuestras iglesias y ahí tienen mercados establecidos en las iglesias y no se dan cuenta que eso es del desagrado de Dios. No hay que hacer de la casa de mi padre, de la casa de Dios, casa de mercado. Es lo que les dijo el Señor. Aquí debemos reconocer que el Señor era fuerte, estaba enojado, estaba alterado por lo que está viendo. De eso no hay duda. La cita bíblica de la cual se acordaron sus discípulos era de un versículo que se encuentra en el Salmo 69:9, porque ya el salmista lo había dejado establecido. Jesús expulsó realmente a los malvados mercaderes junto con los bueyes y las ovejas. Este criterio también se ve apoyado por Mateo 21:13 y les dijo en la segunda purificación que él hace del templo, al final de su ministerio, el Señor vuelve a llegar al templo y les dice estas palabras: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mire qué tremendo, qué impactante, qué duras las palabras del Señor, pero qué realidad del concepto que Dios tiene de algunos lugares. Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. En la segunda purificación del templo, descrita en este pasaje, se afirma claramente que los mercaderes fueron expulsados por el Señor. Y esto era lo que decía el salmista en el Salmo 69:9. Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos quiere decir insultos, y los denuestos o los insultos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Eso decía el salmista desde aquel tiempo. Los líderes judíos nunca olvidaron la arremetida de Jesús al corazón de su empresa religiosa y centro de poder religioso. De hecho, las dos limpiezas físicas del templo, junto con sus frecuentes denuncias verbales a la hipocresía de ellos, fueron motivación más que suficiente para buscar tan vehementemente su crucifixión. O sea, esto les causó tal impacto a los judíos que procuraron desde ese momento darle muerte al Mesías. ¿Por qué? Porque les había desbaratado su redondo negocio que tenían vendiendo bueyes, palomas y haciendo tantos negocios dentro del templo. No es de sorprender que sus seguidores fueran después acusados de amenazar el templo, según se puede leer en Hechos 6:13 al 14, Hechos 21:28 y Hechos 24:6. Sin embargo, Zacarías también agregaba en su profecía, en el capítulo 14 y versículo 21, dice, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas. Y miren lo que termina diciendo Zacarías 14:21. Y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Segundo profeta que se está pronunciando en contra del negocio que los judíos hicieron en la casa de Dios. Y por eso decía que ellos difícilmente podrían decir que conocían las profecías, porque ya vimos la profecía de Malaquías, aquí tenemos la de Zacarías, y los dos están hablando del mismo tema, y para ellos eso no existía, no estaba entre sus conocimientos. Lamentablemente, líderes que desconocían la palabra de Dios. El versículo 17 dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Lo que veíamos acá, que decíamos de Zacarías, ¿verdad? Y no habrá en aquel día más mercader, pero también lo que decía Malaquías, que el celo de tu casa me consume. Esto lo vimos aquí, me parece, bueno,
ya lo vamos a seguir, si no nos vamos a tardar un poco más. Siguiendo entonces con el versículo número 17 que estábamos analizando de este capítulo 2 de Juan, que decía, entonces se acordaron sus discípulos de que está escrito en la palabra, el celo de tu casa me consume. Al presenciar los discípulos esta manifestación del celo de su Señor por la casa de su Padre, se llenaron de temor de que Jesús tuviera que sufrir lo que David tuvo que soportar en su día. Es decir, cuando David sufrió el desprecio como resultado de su ardiente celo por la causa de Jehová. Jesús no toleraría la irreverencia hacia la casa de su Padre. El mismo Jesús cita el Salmo 69:4 cuando dice, sin causa me aborrecieron, y lo refiere a su propia experiencia. De todo esto se deduce que el Salmo 69 es un salmo mesiánico. También se dice que cuando David escribió este salmo, era perseguido debido al celo por la casa de Dios y la defensa del honor que a él le correspondía. Pablo mismo cita en la segunda parte del Salmo, cita la segunda parte del Salmo 69:9 en su carta a los Romanos en el capítulo 15, versículo 3, y dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, refiriéndose al Salmo 69. Y así indica con claridad la reverencia mesiánica que tenía este salmo para la iglesia primitiva. Versículo 18, y los judíos respondieron y le dijeron, o sea, no se quedaron callados ante la arremetida del Señor con el azote y que los saca del templo y que les vuelca las mesas y saca a los animales. Entonces los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Yo no entiendo muy exactamente la pregunta o qué era lo que los judíos pretendían que el Señor les dijera, porque ellos preguntan que qué señal nos muestra con su llegada, con el azote y volcarle las mesas y sacar a los mercaderes. Ahora ellos están diciendo que qué señal es esta. O sea, se ve la ignorancia garrafal que existía en ellos en cuanto a las escrituras, porque ellos querían saber qué señal era esta. Y ya vimos por lo menos 2 profetas donde están diciendo lo que iba a ocurrir. ¿Qué más señal que esas? Lo más probable es que se tratara de esos judíos, fueran las autoridades del templo o de los representantes del Sanedrín quienes llegaron a hacer esa pregunta. Los judíos le pedían a Jesús algún tipo de señal milagrosa que justificara su autoridad frente a las acciones previas que procuraban regir las actividades del templo. Su exigencia revela que no habían comprendido el significado de la reprensión de Jesús, la cual se centraba en la necesidad que tenían de demostrar una actitud correcta y de santidad en la adoración. Eso no lo podían ver ellos. Su visión espiritual estaba cegada. Ellos no podían darse cuenta de la realidad de la palabra de Dios. No reconocían que aquel hombre que estaba ahí era el Mesías. Tremendo privilegio que tuvieron, sin embargo, no lo aprovecharon. El Dios mismo encarnado se presentó delante de ellos y en lugar de dedicarle adoración y postrarse a sus pies, lo que hacen es reclamarle, expulsarlo y fraguar la muerte del Señor. Desaprovecharon una oportunidad de oro. Lo que Jesús hizo era en sí mismo una señal de su persona y de su autoridad, pero la guardia del templo lo arrestó. Mire qué tremendo. Lo arrestó en ese momento. Sí. Viendo el versículo 19 nos dice que Jesús respondió y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Una expresión que tampoco le entendieron los judíos, porque ellos pensaban que se refería al templo de Herodes, y el Señor no se estaba refiriendo al templo de Herodes, se estaba refiriendo a su propio cuerpo. Y es probable que cuando él mencionó estas palabras, él haber hecho un gesto señalándose a sí mismo diciendo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Sin embargo, estaban tan ciegos, estaban tan cerrados en su mente que no comprendieron. En el juicio de Jesús, uno de los cargos presentados en su contra fue que dijo que destruiría el templo.
Eso lo vemos en Mateo 26, 60, 61 y Marcos 14, 57 al 59. Cuando murió en la cruz, los que se burlaban de Jesús le recordaban a Jesús de lo que parecía ser una promesa imposible. Porque decían, ¿dónde está? Sino que en 3 días levantas el templo, desciende de la cruz, pues, y empezaron a infamarlo ahí, empezaron a decirle ofensas. Entonces, él dice, cuando dice destruye este templo, Jesús no estaba en contra del templo, pero ciertamente veía más allá de él, de ese templo de Herodes. Le dijo a la mujer samaritana que vendría un día donde las personas ya no adorarían en el templo en Samaria, ni en Jerusalén, sino que adorarían a Dios en espíritu y en verdad, refiriéndose al periodo del milenio, cuando él establecerá su reino sobre esta tierra y él estará ahí reinando y gobernando todo el universo, todo el mundo, en donde todas las gentes, quieran o no quieran, tendrán que presentarse para adorar al Señor en esa ocasión, en ese tiempo. El cuerpo de Jesús sigue siendo un templo, según Efesios 2, 19 al 22 y 1 de Pedro 2, 5. Estos pasajes conectan la idea de la iglesia, metafóricamente llamada el cuerpo de Cristo, con un templo construido sobre y por Jesucristo, porque hoy el templo de Dios somos nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Mire cómo ha evolucionado el concepto de templo. Y para nosotros se nos ha presentado una magnífica oportunidad y un gran privilegio. Jesús confiadamente afirmó tener el poder para levantarse a sí mismo de los muertos y repitió su afirmación en Juan 10, 18. Es interesante señalar que el Nuevo Testamento también afirma que Dios el Padre levantó a Jesús de los muertos, según Romanos 6, 4 y Gálatas 1, 1. Y también que el Espíritu Santo lo levantó de los muertos, Romanos 1, 4 y Romanos 8, 11. La resurrección de Jesús fue obra de cada una de las personas de la Trinidad, cada una trabajando juntas. La afirmación de Jesús es notable, es audaz y es evidencia de su deidad, lo que los judíos no pudieron nunca entender, muchos de ellos, porque algunos sí se les abrieron los ojos y comprendieron que aquel hombre que andaba por las calles polvorientas de Jerusalén era el Hijo de Dios. El versículo 20 dice que dijeron luego los judíos, se entabló una conversación entre Jesús y los judíos, probablemente, como decíamos, los miembros del Sanedrín o los sacerdotes, y ellos le dijeron, en 46 años fue edificado este templo. Lo que querían decir era lo siguiente: el templo de los días de Jesús no era el templo de Salomón, ese lo habían destruido los babilonios, según dice Esdras 5:12. El templo de aquella época era el templo de Herodes, todavía se encontraba en el proceso de edificación y ya había estado en construcción por 46 años. Dicen los estudiosos que parece ser que cuando él llega al templo, el templo todavía no había sido terminado y que de una forma bastante extraña, el templo fue terminado de construir cuando llegó Tito Vespasiano y lo destruyó. O sea, recién se había terminado de construir el templo cuando Roma destruyó ese templo del cual se jactaban los judíos en ese momento. Fue el atrio del templo lo que Jesús purificó. La palabra que Jesús usó aquí en el versículo 19, cuando dijo destruid este templo, y que los judíos repitieron en el versículo 20, se refiere al santuario interior del templo. Jesús hacía referencia a su propio cuerpo. Los judíos le preguntaron al Señor si en realidad quería decir que destruiría el edificio de este templo. Pero por supuesto, nuestro Señor no quiso referirse. El Señor quiso referirse al templo de su cuerpo, no al edificio que estaba ahí. Y le dicen nuevamente estos judíos, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Si llevamos 46 años construyendo este templo y tú dices que en 3 días que lo destruyan y que en 3 días lo vas a levantar, no entendían el lenguaje del Señor. Las autoridades judías no entendieron en absoluto la declaración del Señor y aplicaron al templo y la aplicaron al templo herodiano. Mas como señala Juan, él hablaba del templo de su cuerpo. La señal que les daría era mucho más grande que la simple reconstrucción de un edificio destruido. El Señor podía destruir cualquier edificio
no solo con 46 años o 100 o 200 años de estar en construcción. El Señor lo pudo haber levantado en un segundo, pero Él no se estaba refiriendo a eso. La señal que les iba a dar era mucho más grande, porque Él dice en estas palabras que dice la Biblia: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esta era la señal. Nuevamente el Señor cita a otro de los profetas para hacerle ver a las autoridades judías del templo que ellos desconocían totalmente lo que estaba escrito acerca de él y del templo. La señal que él daría era su propia resurrección. La resurrección del Señor era mucho más impactante, más grande que levantar cualquier edificio que tuviera cualquier cantidad de años de haber sido construido. Algo que ni sus discípulos entendieron inmediatamente. Según dice Juan 12:16, no fue hasta cuando resucitó de entre los muertos que sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Mire, hasta los discípulos tuvieron problema al principio en entender las palabras que el Señor estaba diciéndole a las autoridades judías en ese momento, en esa discusión. Su muerte como el cordero de sacrificio supremo dejaría obsoleto el templo de Jerusalén. Y eso lo vemos en Juan 4:21 y Mateo 27:51. Y su resurrección como Señor triunfante serviría de fundamento para un nuevo templo espiritual en su lugar, que hoy es la iglesia, según 1 Corintios 3:16-17, 2 Corintios 6:16 y Efesios 2:19 al 22. O sea, que solamente ahí esta profecía tuvo sentido para ellos y reconocieron el poder de la resurrección de Jesús como un claro indicador de su bendita deidad. Él era Dios mismo que se estaba presentando en ese momento frente a ellos. El versículo 21 nos dice, y ahí aclara el evangelista, dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. No estaba hablando del templo de Herodes, él hablaba del templo de su cuerpo. El escritor añadió estas palabras porque se daba cuenta de que los del Sanedrín y aún sus discípulos no comprendían que el templo era un tipo del cuerpo de Cristo. Versículo 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Y entonces creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Hasta en este momento, los discípulos entienden cuando ven que el Señor ha resucitado, se acordaron, o sea, el Espíritu de Dios permitió que ellos se recordaran de las palabras que el Señor les había dicho. ¿Y qué ocurrió? Entonces los discípulos creyeron la escritura y la palabra que Jesús les había dicho. Debido a que esta verdad se había anunciado en la forma de una sentencia velada, porque estaba velada, solo quedó en la mente de los discípulos. A pesar de que le dieron muchas vueltas, no alcanzaron a ver su significado hasta el día de la resurrección de Cristo. Esto era debido en parte a su resistencia de aceptar el hecho de que el Mesías tenía que sufrir y morir realmente, de acuerdo como estaba establecido por la profecía. De este modo, podemos ver que cuando resucitó de los muertos al tercer día, sus discípulos recordaron que él había dicho esto, y en 3 días lo levantaré. Hasta ahí asociaron las palabras con la resurrección del Señor y el Espíritu les permitió poder comprender lo que se les había enseñado. Y entonces creyeron las Escrituras, las diversas referencias en el Antiguo Testamento acerca de la necesidad del sufrimiento, muerte y resurrección de Cristo, y en la palabra que Jesús había dicho, es decir, lo que dice el capítulo 2, versículo 19, que ahí se los había dicho él anticipadamente a sus discípulos. Versículo 23, estando en Jerusalén, porque ya vimos que estaba ahí en el templo, y que era la fiesta de la Pascua. Él estaba ahí en medio de la fiesta de la Pascua. Muchos, dice, después de estos acontecimientos, muchos creyeron en su nombre. ¿Y por qué creyeron en su nombre? Porque vieron las señales que estaba haciendo. O sea, el Señor se manifestó con muchas señales en la fiesta de la Pascua en esa ocasión.
La forma en que Jesús demostró su poder provocó que muchos lo aceptaran como el gran profeta y quizá incluso como el Mesías. Esto, sin embargo, no significa que le entregaron sus corazones. En ninguna manera. Esta era la fe salvadora. Esta era la fe salvadora de si hubieran entregado sus corazones. Pero en ellos era una fe superficial y poco sincera, porque dice que muchos creyeron en él, pero con una fe superficial. Ellos simplemente no tenían más remedio que reconocer la realidad de los milagros que él hacía. Pero Jesús no creía en ellos. Miren, Jesús no creía en ellos. ¿Por qué? Por las razones que se mencionan en el siguiente versículo. De esa clase de gente tenemos algunos en nuestras iglesias. Mucha gente que dice que cree en Jesús, pero lo hace bajo una fe superficial. No hay fe verdadera en ellos para que verdaderamente crean que él es el profeta que había de venir, que él era el Mesías que estaba profetizado que habría de venir. Y entonces tienen una fe superficial y simplemente lo que llegan a alcanzar únicamente es una religión, pero no tienen una transformación. No hay un nuevo nacimiento, no hay una conversión, no hay una fe genuina en sus corazones. Las señales se hacen para fortalecer una fe verdadera y salvadora. Para eso eran las señales que el Señor hacía. Pero esa gente, mucha de esa gente solo tenía fe superficial. Pero por sí mismas no engendran la fe. O sea, las señales no engendran la fe. Es el Espíritu Santo quien debe hacer esto. Y además, cuando existe la fe salvadora, se creerá en la palabra de Jesús, incluso aún cuando no haya señales. Es importante señalar y reconocer que en nuestros tiempos, hermanos, esa gran cantidad de señales que el Señor hizo en aquel tiempo, hoy no las tenemos. Hoy las señales sí se dan, pero no en la misma magnitud que se dio en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque el canon bíblico está cerrado, porque la revelación del Hijo de Dios ya se completó en toda la Escritura, porque no hay más verdades espirituales que haya que revelarse al hombre, porque todo está revelado ya de tal manera que nosotros, aunque no vemos señales como la veían esas gentes, lo que sí tenemos y que es maravilloso es tener el canon completo, la Biblia totalmente, la palabra de Dios totalmente expresada y revelada, la tenemos a nuestro alcance, por lo cual no necesitamos señales. Lo que necesitamos es tener fe y creer que lo que está escrito en esa Biblia, en ese libro sagrado, es la palabra bendita de Dios y que todo lo que ahí se relata con relación a las señales fueron una manifestación de Dios para tratar de convencer a las personas de que creyeran en el Mesías. Versículo 24. Y aquí está, mire. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué no se fiaba Jesús de ellos? Porque conocía a todos. Y esto de que conocía a todos no se refiere solo a todos los de aquel tiempo, sino que se refiere a nosotros en la actualidad. Entonces el Señor mismo hoy en día no se fía de muchos que se hacen llamar cristianos o pastores o apóstoles o profetas o lo que sea. El Señor no se fía de ellos porque conoce a todas las personas, sabe lo que hay dentro del corazón de cada uno, pero asimismo también Él conoce a sus hijos verdaderos, aquellos que hemos sido transformados por el poder glorioso del Espíritu Santo y por la palabra gloriosa del Señor. Jesús no consideraba a todas esas personas como verdaderos creyentes. Qué triste, qué lamentable que ese haya sido el pensamiento y el sentir del Señor, y de no considerar a esas gentes que decían que habían creído, no los consideró como verdaderos creyentes, a quienes se les pudiera encomendar su causa. Y eso nos dice algo Santiago 2:19, y que dice: ¿tú crees que Dios es uno? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Pero qué? También los demonios creen y tiemblan. Mira qué verdad tan contundente que la que nos deja Santiago. Y eso es aplicable no solamente para aquel tiempo de Santiago, sino que para nosotros. Mucha gente el día de hoy dice que es cristiana, dice que cree en Dios, pero eso no es garantía de que sean nacidos de nuevo, que sean convertidos, porque también los demonios creen y tiemblan. O sea,
Tienen mejor actitud los demonios que las gentes que solamente tienen una religión y que se dicen ser creyentes. Mateo 13:20 también dice, como la semilla que caía en terrenos rocosos o espinosos, quienes poseen tal fe, oyen la palabra e inicialmente la reciben con alegría, pero, siempre hay un pero como sus corazones nunca cambian verdaderamente, caen cuando llega la aflicción, versículo 21, capítulo 13 de Mateo, o también caen cuando aparecen las riquezas del mundo. ¿Cuánta gente no hemos visto dentro de las iglesias viviendo pobrezas terribles y en algún momento de la vida ellos llegan a tener recursos y luego nunca más se les vuelve a ver en las iglesias porque las riquezas de este mundo ahogan la palabra? O cuando llega el problema, cuando llega la enfermedad, cuando llega la muerte, cuando llega alguna situación difícil, ¿cuántos no abandonan al Señor y abandonan las iglesias? Porque creen que Dios es un Dios que debe de complacerles todas sus necesidades y no entienden que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ser purificados, tenemos que ser probados, tenemos que pasar por el horno de la aflicción y no porque seamos masoquistas, sino que porque los metales preciosos deben de ser purificados, deben de ser pulidos, deben de ser puestos en el horno para retirar todas las impurezas. Pero muchos, como dice Mateo 13, capítulo 13, que estos que reciben la palabra al principio lo hacen con alegría, pero cuando llega el problema, cuando llega la aflicción, cuando llegan las riquezas, entonces le dan las espaldas a Dios. Y esto era porque Jesús conocía a todos, obviamente, y nos sigue conociendo a todos. Es decir, sabía exactamente lo que había en el corazón de cualquier persona con quien tuviera contacto. Nadie escapaba a la visión profunda del Señor, que podía profundizar no solamente en la mente y en el corazón de las personas, sino que veía lo más interno de las personas. El día de hoy el Señor sigue viendo así a las personas, por lo cual nadie puede engañar a Dios. Versículo 25 dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. El Señor no necesita nuestro testimonio ni de ninguno. Él no tiene necesidad de eso, pues Él sabía lo que había en el hombre. El Señor sabe lo que hay en cada uno de nosotros. Usted puede estar ahí sentado y pareciera como que está prestando atención a la palabra de Dios y pareciera ser como un verdadero creyente, pero quizás no lo es. Quizás solamente tiene una fe superficial. Quizás solamente está por conveniencia o por alguna otra razón. Quizás hay muchas razones por las cuales usted está el día de hoy oyendo este mensaje, pero ojalá que no sea de esa clase de gente de las que dice aquí el Señor, que él no tenía necesidad de que nadie le dé ese testimonio, pues él sabe lo que hay en el corazón del hombre. ¿Qué pensamientos están pasando por nuestra mente en esta mañana, en este día, el día de ayer? ¿Qué es lo que estamos fraguando en nuestros corazones? ¿Cuáles son las intenciones de nuestro corazón? Eso está como a la luz de los ojos de Cristo. Quizás está escondido a los ojos del pastor, porque el pastor no tiene esa facultad, pero Dios sí la tiene, el Señor sí la tiene. Sin duda, la diferencia entre la fe espuria o la fe superficial y la fe salvadora es crucial, porque dependiendo de qué tipo de fe, de eso dependerá saber si somos del remanente de Dios. Es la diferencia entre la fe viva y la fe muerta, según dice Santiago 2:17. Entre los impíos, quienes van al castigo eterno, y los justos, que entran a la vida eterna. Es como dice Mateo en el capítulo 25 y versículo 46. Entre quienes oirán, bien buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Ojalá que esos sean todos los de Puerta de Esperanza y muchos más alrededor del mundo, en cualquier congregación que se encuentren, que oigamos estas palabras, bien buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y no que se vayan a oír las palabras de Mateo 25:21, que dice, a quienes oirán y les dirán, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:23. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:23. Son palabras muy fuertes, palabras que impactan la vida
que ojalá que aquellos que todavía no se han entregado verdaderamente al Señor entiendan este mensaje, entiendan estas palabras del Señor y que puedan trasladarse de Mateo 7:23 a Mateo 25:46 para que se les digan aquel día: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Él conoce el estado verdadero de todos los corazones. Vio el corazón de un buscador sincero y verdadero en Natanael, según lo vimos en Juan 1:47. Pero en estas personas vio una fachada superficial, la sola atracción externa a sus señales espectaculares, porque hay mucha gente que anda detrás de las señales, detrás de lo sobrenatural y diciendo y haciendo tantas cosas que son contrarias a la palabra de Dios, que buscan solamente lo espectacular, pero que sus vidas no han cambiado, que en la iglesia parecieran verdaderos creyentes, pareciera que adoraran verdaderamente al Señor, pero no hay ningún nuevo nacimiento en sus vidas. La fe genuina, salvadora, va mucho más allá. Demanda el compromiso de todo corazón con Jesús como el Señor de la vida propia. Mateo 16:24-26, Romanos 10:9. Él es digno de ser adorado y obedecido, de ser adorado con reverencia como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire, es digno de ser adorado con reverencia como Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo me preocupo cuando veo aquí en la pantalla, en el momento de la adoración, muchas personas no están adorando. Muchas personas están con su celular, otras están platicando, otras están pensando en otra cosa. No veo que estén cantando, no veo que estén adorando al Señor. Yo me pregunto, ¿será que para ellos no vale la pena adorar al Señor? ¿Será que el Señor no es digno de adoración? ¿Qué van a hacer en el reino de Dios? ¿Qué vamos a hacer en el cielo cuando lleguemos? Cuando ya solamente lo que se va a oír es la adoración al Señor, las 24 horas del día, los 365 días del año. Lo único que haremos en el cielo será adorar al Señor. Pero si aquí en la tierra no adoramos al Señor, si no se ve ningún interés en adorar al Señor, yo no sé qué está pasando. La salvación de Dios viene solo a través de la fe genuina salvadora. Muy bien. Jesús nunca cambió el evangelio para adaptarlo a las personas. Él cambió a las personas para que obedezcan a su evangelio. Muy bien, hermanos, aquí terminamos nuestro estudio de esta mañana y lo termino con un pensamiento de John MacArthur. No suavices el evangelio. Si la verdad ofende, deja que ofenda. La gente ha estado toda su vida ofendiendo a Dios. Interesante mensaje de John MacArthur. Así es que damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general licenciado Gustavo Adolfo Bonilla e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.